Endurecimiento del corazón. El primer signo espiritual que ignoramos no aparece en los ojos, ni en las manos, ni en los caminos externos. Nace silenciosamente dentro del corazón. Y no hay historia más emblemática en la Escritura que la jornada del faraón en el libro de Éxodo. Antes de las plagas, antes de que Egipto temblara, antes de la liberación de Israel, ya había algo sucediendo dentro del rey. Su corazón estaba volviéndose pesado. Él vio a Moisés y a Aarón llegar con la palabra del Señor. Oyó la invitación divina. Deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Pero su reacción no fue mera terquedad racional. Fue algo más profundo. Una dureza creciente que le impedía reconocer la voluntad de Dios, incluso cuando estaba clara delante de sus ojos. A cada plaga, a cada señal, a cada oportunidad de arrepentimiento, el texto repite una frase que estremecía. El corazón del faraón se endureció. Éxodo 7:11. No fue de una sola vez. Fue una sucesión de pequeñas negativas que, juntas, cerraron por completo el corazón de aquel hombre. La carta a los hebreos ecoa esta advertencia siglos después. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. La palabra hoy es esencial, no mañana, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias sean favorables. Es hoy, porque el corazón no se endurece cuando Dios deja de hablar, sino cuando nosotros dejamos de responder. El endurecimiento espiritual es el primer signo porque es la puerta por la cual entran todos los demás. Cuando dejamos de oír, dejamos de discernir. Y cuando dejamos de discernir, dejamos de ver, incluso cuando Dios está hablando claramente. Y es por eso que este video es tan importante para abrir nuestros ojos. Pero antes de avanzar hacia los próximos signos, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar. Señor, mantén mi corazón sensible a tu voz. Esto ayuda a que el video llegue a más personas que también necesitan oír este mensaje. La inquietud interior. No todo silencio del alma es paz. Hay inquietudes que no vienen del cansancio, ni de las presiones de la vida, ni de las preocupaciones del día a día. Hay inquietudes que vienen de Dios. Señales interiores que Él despierta cuando algo dentro de nosotros necesita ser corregido, realineado, confesado o confrontado. Esa agitación espiritual aparece en las Escrituras de forma dramática en la historia de Belsasar, rey de Babilonia, en Daniel 5. El escenario era de fiesta, lujo, música, copas de oro y vino desbordando. Por fuera todo parecía estable. Por dentro todo estaba a punto de derrumbarse. Mientras el rey brindaba con los vasos sagrados del templo de Jerusalén, la inquietud que ya habitaba en su corazón encontró su momento de revelación. La mano que escribió en la pared no trajo solo una sentencia. Expuso el estado del alma del rey, y su reacción lo dejó evidente. Entonces cambiaron los semblantes del rey, y turbado quedó su corazón. Daniel 5:6. La perturbación externa reveló la perturbación interna. Antes de que la escritura apareciera en la pared, Dios ya venía escribiendo en el corazón de Belsasar, alertando, llamando, inquietando. Pero como muchos hoy, él confundió su inquietud con nerviosismo, inestabilidad, quizá hasta paranoia, e ignoró lo que, en verdad, era un clamor divino. Isaías describe esta falta de paz con una precisión espiritual profunda. No hay paz para los impíos. Isaías 57:21. La inquietud interior es uno de los signos más misericordiosos de Dios. Es el Espíritu Santo tocando lo que está desalineado, alejándonos del error y acercándonos a la verdad. Sin embargo, es fácil ignorarla. Es fácil llamar ese malestar ansiedad o estrés. Es fácil llenar el silencio con distracciones, compromisos, redes sociales, trabajo, cualquier cosa para no escuchar lo que Dios está intentando decir. Pero la inquietud espiritual es siempre una petición de atención. Nos alerta antes de que lleguen las consecuencias, antes de que lo externo revele lo que lo interno ya sabía. Y así como ocurrió con Belsasar, Dios habla por dentro antes de hablar por fuera. La repetición del pecado sin arrepentimiento. Hay un signo espiritual que casi siempre ignoramos porque no aparece de una sola vez. Se repite. Es el ciclo del pecado no tratado. Aquella práctica, hábito o debilidad que vuelve como un patrón predecible, como un guión que conocemos de memoria, pero no interrumpimos. Y en las Escrituras nadie encarna mejor ese ciclo que Sansón. La historia de Sansón no está marcada solamente por un gran error final, sino por pequeñas caídas continuas. Cada una parecía inofensiva, cada una parecía controlable, cada una parecía solo una debilidad, pero todas formaban parte de un ciclo espiritual que Sansón se negaba a confrontar. Él comenzó violando detalles del voto que lo separaba para Dios. Jueces 13:16. Tocó el cadáver del león, aún sabiendo que eso lo hacía ritualmente impuro. Frecuentó fiestas entre filisteos, buscó relaciones que contrariaban su llamado, y repitió esas decisiones,
siempre en el mismo punto débil, siempre por la misma puerta, siempre bajo el mismo patrón. El punto más trágico de su historia no fue cuando cayó en manos de Dalila. Fue cuando no percibió que el ciclo estaba llegando a su fin. Cuando finalmente reveló el secreto de su fuerza y despertó del regazo de Dalila, el texto dice algo devastador. Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Él no sabía. ¿Por qué? Porque quien vive en un ciclo de repetición espiritual pierde sensibilidad, pierde discernimiento, pierde la noción del peligro. El problema nunca fue Dalila. Ella fue solo el capítulo final. El problema fue el ciclo ignorado. Proverbios resume este patrón con una imagen poderosa. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Proverbios 26:11. El pecado repetido sin un arrepentimiento verdadero no es solo un mal hábito, es un signo espiritual. Es el corazón diciendo, sé que no debería, pero aún así lo sigo haciendo. Es la conciencia debilitándose cada vez que el ciclo se repite. Es la fe siendo consumida lentamente por pequeñas concesiones. La misericordia de Dios interrumpe ciclos, pero la persona necesita reconocer que está atrapada en uno. Y aquí es donde muchas vidas espirituales se pierden, no en la caída final, sino en la suma de pequeñas caídas ignoradas en el camino. El silencio de Dios. Existen momentos en los que el cielo parece cerrado. No hay respuesta, no hay dirección, no hay confirmación. La oración se vuelve pesada, la mente parece nublada, y el alma siente una distancia que no sabe explicar. El silencio de Dios, aunque es uno de los signos más dolorosos, también es uno de los más profundos. La Biblia nos presenta este silencio de manera impactante en la historia del rey Saúl. Él no comenzó distante. Fue llamado, ungido y capacitado por Dios. Pero con los años, su corazón se llenó de impulsividad, desobediencia y miedo, hasta que llegó el día en que buscó al Señor y no oyó nada. El texto es claro y directo. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. 1 Samuel 28:6. Este no es un silencio común. Es el silencio de quien intentó escuchar solamente cuando ya había ignorado demasiado. Es el silencio que expone la distancia creada por una desobediencia que nunca fue confesada. Durante años, Dios envió dirección, envió a Samuel, envió palabras claras, envió advertencias, pero Saúl siempre encontraba una manera de justificar sus desvíos, de hacer las cosas a su modo, de obedecer a medias, y la obediencia parcial es un tipo de desobediencia completa. Cuando el silencio finalmente llegó, no fue un castigo arbitrario, fue el espejo espiritual que Saúl no quiso enfrentar. El silencio es el momento en que Dios nos permite percibir cuánto hemos caminado por cuenta propia, cuánto ignoramos los signos anteriores, cuánto se alejó nuestro corazón sin que nos diéramos cuenta. Isaías describe esta realidad con precisión quirúrgica. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. La separación no comienza con el silencio, comienza antes del silencio, y aún así, incluso en el silencio, hay misericordia. El silencio de Dios es siempre una invitación, un llamado a volver, un pedido de realineamiento, una pausa necesaria para que el corazón perciba la distancia que Él mismo creó. El orgullo. Entre todos los signos espirituales que ignoramos, quizá ninguno sea tan peligroso como el orgullo. Esto se debe a que el orgullo no grita, susurra, y por eso es tan difícil de percibir, especialmente en nosotros mismos. Nabucodonosor era el rey más poderoso de su tiempo, comandante de ejércitos invencibles, constructor de ciudades, símbolo vivo de grandeza ante los ojos del mundo. Pero mientras sus logros crecían a la vista de todos, algo crecía silenciosamente dentro de él, un corazón lleno de sí mismo. Dios le envió advertencias, primero a través de sueños, luego mediante interpretaciones claras de Daniel, y finalmente por medio de llamados directos al arrepentimiento. Rompe con tus pecados, y tal vez se prolongue tu tranquilidad. Daniel 4:27. Pero el orgullo es ciego, y el rey no creía que necesitaba humillarse. Después de todo lo que veía a su alrededor parecía confirmar su propia grandeza. Hasta que un día, caminando por la terraza del palacio, miró a Babilonia, sus muros, sus jardines colgantes, sus templos y riquezas, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi gran poder? Daniel 4:30. Y en ese mismo instante, la palabra del Señor cayó sobre él y lo derribó. La caída comenzó por dentro y solo después se manifestó por fuera. El hombre que se exaltó por encima de todos fue llevado a vivir como animal, hasta que reconoció lo que no quería admitir, que Dios es soberano y que la gloria pertenece solamente a Él. Y entonces, solo entonces, vino la restauración. Proverbios dice, antes de la caída se enaltece el corazón del hombre,
Proverbios 16:18. El orgullo precede a toda ruina, impide el arrepentimiento, impide la escucha, impide la disciplina y sobre todo impide que el corazón reconozca su propia necesidad de Dios. El alejamiento gradual de las cosas espirituales. El alejamiento espiritual rara vez ocurre de un día para otro. Comienza con una inclinación, un desvío mínimo tan pequeño que parece inofensivo, pero que, con el tiempo, se convierte en un camino completamente distinto al que Dios trazó. La Biblia presenta este proceso con precisión en la vida de Salomón, hijo de David. Él comenzó lleno de la presencia de Dios. Fue el hombre a quien el Señor se le apareció 2 veces. Construyó el templo, escribió proverbios, pidió sabiduría y recibió más de lo que pidió. Pero el corazón de Salomón no se desvió en un solo momento, se desvió poco a poco. Primero vinieron pequeñas concesiones que parecían solo detalles administrativos. Alianzas políticas, matrimonios estratégicos, intercambios diplomáticos. Luego vinieron las riquezas acumuladas, los caballos importados, las colecciones de oro y plata. Precisamente cosas que Dios había advertido que un rey no debía multiplicar. Deuteronomio 17, 16, 17. Más tarde vinieron las esposas extranjeras, que trajeron consigo sus dioses y sus costumbres. Y por último, llegaron los altares paganos, construidos no en una noche de rebelión, sino en años de pequeños alejamientos. El texto describe esta tragedia espiritual con una frase simple, pero dolorosa. Su corazón ya no era totalmente entregado al Señor. Prino Reyes 11:4. Salomón no abandonó a Dios de una vez, simplemente dejó de estar totalmente entregado. Y ese no totalmente se convirtió en casi nada con el paso del tiempo. Ese es el peligro del alejamiento gradual. Cuando la persona finalmente se da cuenta de lo que ocurrió, ya está demasiado lejos del punto donde comenzó. Apocalipsis llama esto haber perdido el primer amor. Y Salomón nos recuerda que nadie cae de un solo salto. Las personas se alejan un paso a la vez, hasta que su corazón ya no reconoce el camino de regreso. Rechazar a las personas que Dios envía para advertirnos. Uno de los signos espirituales más misericordiosos de Dios es cuando Él usa personas para advertirnos. Él habla a través de consejos, advertencias, exhortaciones, conversaciones inesperadas, confrontaciones llenas de amor. Son voces humanas cargadas de un peso espiritual, pero muchas veces en lugar de escuchar, rechazamos. Y eso es exactamente lo que la Biblia muestra en la historia de Jeremías y el pueblo de Judá. Jeremías no predicó por días, predicó por décadas. Habló en puertas, plazas, palacios, prisiones. Habló a reyes, soldados, sacerdotes y al pueblo común. Reprendió, lloró, exhortó, suplicó. Su mensaje siempre fue el mismo. Vuelvan, arrepiéntanse. Escuchen al Señor antes de que sea tarde. Pero el pueblo no rechazó solo el mensaje, rechazó al mensajero. Se rieron de él. Lo acusaron de alarmista, lo llamaron traidor. Intentaron silenciarlo. Algunos incluso intentaron matarlo. Y en uno de los momentos más simbólicos, cuando Jeremías escribió la palabra del Señor en un rollo y lo envió al rey, ¿qué hizo Joacim? El rey iba cortando el rollo con un cuchillo de escriba y lo arrojaba al fuego. Jeremías 36:23. No debatió, no consideró, no preguntó, simplemente cortó y quemó. Así es como muchos tratan hoy las advertencias que Dios envía por medio de personas. Cortan, desprecian, ignoran, queman. Proverbios resume este patrón. El sabio escucha el consejo, pero el necio confía solo en sí mismo. Proverbios 12:15. Escuchar a las personas muchas veces es escuchar a Dios. Rechazarlas puede ser rechazar la propia intervención divina. Puertas que se cierran. Repetidamente. Entre todos los signos espirituales que ignoramos, este quizás sea el más visible, y paradójicamente el más mal interpretado. Cuando puertas comienzan a cerrarse, no una vez, sino repetidamente, no es solo circunstancia, no es mala suerte, no es coincidencia, es dirección. A veces es protección, y muchas veces es corrección. Pocas historias bíblicas revelan esto con tanta claridad como la trayectoria de Balaam. En Números 22, él recibió la visita de mensajeros que lo invitaban a maldecir a Israel. Balaam sabía que ese pedido contradecía la voluntad de Dios, pero su corazón codiciaba la recompensa involucrada. Y entonces, aun después de que Dios le dijera que no debía ir, Balaam insistió. Quiso forzar una puerta que Dios ya había dejado claro que no sería abierta. Y fue en ese momento que Dios comenzó a cerrar caminos delante de él. Literalmente, la burra de Balaam vio a un ángel con la espada desenvainada bloqueando el camino. Balaam no lo vio. La burra se desvió. Balaam la golpeó. La burra se detuvo. Balaam la golpeó otra vez. La burra se echó al suelo. Balaam perdió la paciencia. Lo que Balaam interpretó como obstinación, terquedad o casualidad, era Dios intentando salvarlo.
El texto nos dice, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor en el camino. Números 22:31. Dios estaba bloqueando el camino para impedir que Balaam se destruyera a sí mismo. Apocalipsis refuerza este principio. Yo cierro y nadie abre, y abro y nadie cierra. Apocalipsis 3:7. Cuando Dios cierra repetidamente una puerta, Él no está frustrando nuestra vida. Está alineando nuestro destino. Nos está protegiendo de caminos que parecen buenos, pero no lo son. De decisiones que parecen correctas, pero no lo son. De oportunidades que brillan, pero no vienen de Él. Pero, ¿cuántas veces insistimos? ¿Cuántas veces nos quejamos del retraso, de la dificultad, de los obstáculos, sin percibir que aquello que llamamos barrera es, en verdad, el cuidado de Dios deteniéndonos antes del precipicio? Balaam solo entendió cuando sus ojos fueron abiertos. Y nosotros también solo entenderemos cuando dejemos de forzar caminos que Dios ya cerró. Y comencemos a preguntar, Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme? Dios nunca deja que alguien se pierda en un silencio absoluto. Dios habla al corazón, habla a la conciencia, habla a través de circunstancias, habla por medio de personas, y habla incluso en el silencio. El verdadero peligro no está en el signo en sí, está en ignorar el signo. La Biblia nos recuerda que el problema nunca es la falta de aviso, es la falta de respuesta. Por eso la palabra nos dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. Hoy siempre es el día de volver, el día de escuchar, el día de realinear, el día de dejar que Dios vuelva a conducir el camino. Que podamos discernir los signos y responder mientras Él todavía está llamando. Si estos signos hablaron a tu corazón hoy, permite que la palabra siga resonando dentro de ti. La voz de Dios nunca se calla sin propósito. Él alerta, corrige, dirige y restaura. Y para que este mensaje pueda llegar a más personas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Eso ayuda a que este contenido alcance a quienes también necesitan aprender sobre discernimiento espiritual. Y antes de irte, comparte en los comentarios, ¿cuál de estos signos llamó más tu atención hoy? Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita leer. Nos vemos en el próximo video.